todos es importante. Un cordial saludo a nuestros estimados cibernautas, oyentes y televidentes en el país y en el exterior. Con ustedes, Libertad de Expresión, el programa que se transmite a través de Radio Unión, la emisora en línea de la Unión Nacional de Periodistas. Nos pueden mirar directamente en Facebook y en YouTube también a los amigos que interesan este tipo de actividad periodística. Qué grato contar en este programa con la presencia del doctor Diego Delgado Jara, del ingeniero Leonardo Droida, con quienes vamos a conversar sobre diversos aspectos de interés nacional. Pues ahora son 3 semanas ya de la ascensión al poder del licenciado Lenín Moreno Garcés. Su discurso inaugural, el 24 de mayo, ofrecimientos de cambio, pero un cambio que para muchos ecuatorianos no se concreta en la realidad. Hay mucha dubitación, dicen, hay mucha contradicción, pero eso vamos a dilucidarlo, vamos a conversar, como manifesté, con tan distinguidos invitados a nuestro programa el día de hoy. Bienvenido a Libertad de Expresión, doctor Delgado. Son 3 semanas que está en el gobierno el licenciado Moreno. Una rápida evaluación quizá en estas 3 semanas. Bien, primero permítame agradecerle la invitación, un saludo respetuoso a quienes forman este medio de comunicación y asimismo a los miembros de la ONP y a los distinguidos radioyentes o quienes están mirando el programa. Yo creo que es necesario revisar algunas cosas que han pasado en el país. Desde el año 2009 ha habido procesos electorales absolutamente irregulares, turbios. Por ejemplo, en el 2009, quiero recordar, para tener la dirección del país y la Asamblea Nacional, se le descubrió 12 días después de las elecciones la existencia de Digital Team, que tenía 221 computadoras con 221 digitadores en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en el sector de La Garzota, en Guayaquil, en la avenida Agustín Freire Potes. 221 computadores con 221 digitadores que supuestamente estaban verificando el proceso electoral. Y yo creo que desde allí ha venido en el Ecuador una dictadura funcionando. Quiero recordar que en el último proceso electoral, el del 2017, hubo 1.617.000 votantes adicionales, 283.000 votantes más que los que daban los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el caso de Pichincha, 240.000 adicionales, 250.000. En el caso de Manabí, 181.000 votantes adicionales o votantes fantasmas. En la provincia de La Suay, 103.000 adicionales o votantes fantasmas. Quiero recordar que de acuerdo a los datos del Consejo Nacional Electoral, que no se basaban en los del INEC, los datos del INEC son los más serios del país porque incluso la división de dinero entre los municipios y consejos provinciales se hace con los datos del INEC. Toda la planificación de salud, de vivienda, de educación, los datos del Banco Central, de la Seguridad Social, absolutamente todo se hace con los datos del INEC. Pero el Consejo Nacional Electoral allí en esta vez decidió, en vez de reconocer 11.118.000 votantes, dijo que eran más de 18.000 votantes, 12.800.000. 12.800.000 y un poquito más. Para que el Ecuador tenga 12.835.000 votantes, se requiere que el Ecuador tenga 19.420.000 habitantes. Pero el Ecuador en enero de este año, de acuerdo al propio INEC, tenía 16.450.000. Es decir, inflaron 3 millones de personas en el Ecuador. Entonces yo quisiera primero hacer relación que la Asamblea que hoy está en el Congreso, que está ahora funcionando, los 74, de los 137.000, 137 miembros de la Asamblea, y son 74 de Alianza País. Eso es producto de esta votación en la que habían 1.000.000
617.000 votantes. Primera cosa. En lo que tiene que ver con la presidencia de la República es igual. Pues. Primera cosa. Yo quiero recordar que en el Ecuador, desgraciadamente, además, ahora el organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral, tiene el 100% de miembros de Alianza País. No hay uno solo que sea de otro sector. Nadie verifica. Nadie puede ir y hacer la constatación, por ejemplo, de la calidad y la idoneidad de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el software. Nadie. Ningún partido político. Quiero recordar que antes se publicaban los resultados en la prensa y habían 7 urnas en cada junta electoral. Recordemos, una para presidente y vicepresidente, otro para alcalde y vicealcalde, una tercera había para prefecto provincial, una cuarta para concejales, quinta para consejeros, sexta para diputados nacionales y séptima para diputados provinciales. Y en una hora y media, usted tenía los datos de todas las radios. Empezaban a dar mesa número 3 de La Tola, número 4 de La Tola, número 5 de Febres Cordero de Guayaquil, número 7 de Jimena y de todo el país. Cuando ganó Jaime Roldós, en 3 horas y media estaban los datos de todo el país. Cuando hubo la segunda vuelta igual, cuando ganó Febres Cordero, cuando ganó el doctor Borja. Pero ahora, con la Revolución Ciudadana, establecieron mecanismos electrónicos. Las elecciones del 2009 se llevaron a cabo el 26 de abril y encontraron este centro paralelo de digitalización a cargo de la compañía Digital Team 2 candidatos el día viernes 8 de mayo. La abogada Cintia Viteri y el doctor Enrique Herrería. Pero 12 días después de las elecciones. Otra cosa que quiero recordar, aquí en el Ecuador, evidentemente nadie verifica lo que hace el Consejo Nacional Electoral. No dejan. Mire, antes se publicaban los padrones electorales. Ahora ya no publican los padrones electorales. ¿Por qué razón? Porque si publican los padrones van a encontrar a mucha gente que no existe en el país. Porque si son 1.118.000 votantes, ¿cómo es que aparecen 12.835.000 en el padrón? Además, yo quiero recordar otro hecho. En el año 2010, en el mes de octubre, quiero recordar de que allí se digitalizaron todos los documentos, todas las copias de las cédulas y de los documentos del registro civil. Eso hace que, por ejemplo, haya la sospecha de que en el padrón meten a la gente que se registró en el siglo XX, a principios del XX. Por eso encontraron en el proceso electoral, por ejemplo, del 2013 y 14, personas que habían nacido en la provincia de La Suay en el año 1842 y en la provincia de Manabí en 1843 y 53. Pero hay una cosa adicional. Dicen que ha ganado ya las elecciones, proclaman los resultados, y aquí viene un problema que valdría la pena señalar. El presidente Correa es el dueño de la política nacional con los 74 asambleístas de los 137. Esto es necesario que la gente recuerde. Los candidatos del presidente Correa y de Alianza País eran fundamentalmente de él. No permitieron que entren de candidatos, por ejemplo, ni la doctora María Fernández Pinoza, ni la señora Betty Tola, porque el presidente Correa quería el control, él, de todo lo que es la Asamblea, y la tiene. Por eso es que en estos días, mientras el presidente dice que él va a pedir que se hagan cargo los miembros de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la seguridad de él, al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, se allanan los 74 y aprueban justamente el Código Orgánico de Entidades de Seguridad. El presidente dice, sonreído el día 24 de mayo, vamos a utilizar la cirugía mayor para sacar la corrupción. Y hace una comisión formada fundamentalmente por correístas. Es como si el general Pinochet dijera, vamos a hacer una comisión que investigue la violación de derechos humanos y pone a sus ministros. Perdónenme, es exactamente lo mismo. Doctor Delgado. ¿Y el gabinete? ¿Quién es el control del gabinete? El principal asesor económico de él es el economista justamente Rivera. Patricio Rivera. Patricio Rivera, el mismo ministro de Finanzas y el hombre de todo lo que es el manejo del país en el gobierno del señor economista Rafael. Doctor Delgado,
Por eso es quizás lo que el Consejo Nacional Electoral no permite, entre otras cosas, la auditoría informática. No permite la presencia de delegados de partidos políticos contrarios a AP para que haga una revisión de todos los documentos. Mire. Como usted bien lo manifestó, anteriormente se hacía, se publicaba el padrón electoral, lamentablemente ahora no se lo hace. Entonces parece que es un entramado muy bien elaborado, muy bien hecho, para que el control siga manteniéndose a partir de Alianza País. ¿Quién nombra al Consejo Nacional Electoral? Está en el artículo 208, numeral 12. Entre las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, número 12, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y al Consejo de la Judicatura para el control de la Administración de Justicia. Pero también tiene la atribución de nombrar al Procurador General, al Contralor General del Estado. Tiene que además de eso a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, etcétera, etcétera. Todo en manos del Consejo de Participación. Pero, ¿quién nombra al Consejo de Participación? Artículo 207, inciso 3. Miren, la selección de las consejeras y los consejeros, son 7, se realizará de entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que conducirá el concurso público de oposición y méritos correspondiente. El Consejo Nacional Electoral nombra al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana nombra al Consejo Nacional Electoral. Mire usted primero. Segundo, dice que tienen que nombrar en base a los nombres que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. ¿Quiénes son los organismos que ahora el gobierno tiene para nombrar? Los organismos fantasmas creados por él mismo. Afines al Existe la Unión Nacional de Educadores, la UNE históricamente, ahora ilegalizada. Para eso desapareció el delito de prevaricato en los empleados públicos. Y entonces ahora tienen la red de maestras y maestros por la Revolución Ciudadana. Existe la CONAIE, pero también existen ahora, sí, un movimiento de los indígenas por la Revolución Ciudadana. Antes había la Federación de Estudiantes Universitarios, ahora hay la Corporación de Estudiantes Universitarios y Politécnicos. Es decir, ellos mismos crean organismos paralelos, ellos mismos ponen los nombres y entonces se llevan por asalto todo. Esa es la maniobra. Entonces, ¿cuál es la posibilidad aquí en el Ecuador? Mire, yo creo que este es un proyecto bien parecido al que implementó Benito Mussolini el día 24 del mes, perdón, el 6 del mes de abril de 1924. Y el mismo que utilizó el señor Adolfo Hitler el día 5 de marzo de 1933. Yo quiero además que recuerde la gente algo. Una vez que se cogió el órgano legislativo, el fascismo, no lo soltó más, nunca más. Mussolini fue fusilado en abril de 1945, 21 años después que se cogieron el órgano legislativo. Y Hitler se dice, porque hay otras versiones, que se suicidó en el día 30 de abril de 1945. Y lo primero que hicieron para que la ciudadanía no se entere, para que el pueblo no sepa las cosas, es el control de los medios de comunicación para, utilizando la metodología de Joseph Goebbels, evitar que el pueblo sepa nada. El pueblo no sabe nada y entonces ellos pueden seguir engañando con las versiones de ellos. Yo quiero recordar algo, mire. A los 28 días que llegó Adolfo Hitler al poder, él sacó justamente una regulación jurídica luego de que ellos quemaron el Reichstag, acuérdese usted. Y ellos mismos quemaron. En el proceso de Nuremberg aparece la información de cómo el señor Göring, con el señor Henry Himmler y el señor Joseph Goebbels queman el Reichstag para declarar justamente la eliminación de los derechos de Alemania. El 28 de febrero del año 1933 sacan un decreto que se llama el Decreto del Presidente del Reich para la protección del pueblo y del Estado.
¿Qué es lo que decía este decreto del presidente Reich que le hicieron firmar a Paul von Hindenburg? Le voy a leer, y mirará usted que se parece a la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador. Mire, artículo primero, se suspende hasta nuevo aviso el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad individual de la persona, la libertad de asociación, la libertad de reunión y secreto de las comunicaciones. Las autoridades quedan autorizadas para realizar registros de domicilios y oficinas. Este decreto, que supuestamente quedó vigente hasta nuevo aviso, jamás se derogó. Pero no solamente dieron el decreto ese, sino que hicieron otra cosa adicional. Ellos sacaron lo que se llama la Ley para Escritores y Periodistas, o también se denomina el Estatuto de los Escritores. Esto lo dieron el 4 de octubre de 1933, y allí se establece que la confección del contenido de los periódicos y revistas políticas publicadas en el territorio del Reich, ejercida como profesión principal o en plan de colaboración, dice, es un deber público cuyas obligaciones y derechos profesionales determinará el Estado con esta ley. ¿Quién debía calificar? El Ministerio de Propaganda y de Educación Popular que dirigía Joseph Goebbels. Es decir, todos aquellos que no quería el Reich no podían escribir, no podían hablar en las radios, no podían hacer absolutamente nada, porque el control de la opinión era de ellos. Pero quiero recordarle algo adicional, permítame. El general Rafael Videla, ¿sí? Hay un libro que se llama Disposición Final de Severino Reato. Y claro, yo quiero recordar algo. Severino Reato publica en el mes de abril del 2012, ¿sí? Y dice allí, en una de las entrevistas centrales, dice que ¿cuántos fueron los muertos? Le pregunta Severino Reato al general Videla. Rafael Videla. De paso, mire usted los homónimos. Y dice, entre 7.000 a 8.000 personas durante los años del plomo. Y le pregunta al periodista Reato, ¿qué fue lo más importante que hicieron? Y entonces le dice, vea, aparte de tener las listas, todo lo que es de información absolutamente cogida, como tiene Alianza País, a través de la Ley de Registro de Datos Públicos y a través de la interferencia con el reglamento que está publicado en el registro oficial el 9 de abril del año 2012, donde además el software y el hardware le entrega al Departamento de Estado y el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos para la interferencia de todos los ecuatorianos, y yo tengo aquí y le puedo leerle incluso lo que dice, toda la interferencia a los teléfonos, a los correos electrónicos, a todo. Bueno, allí dice él, y lo publicó el diario El Telégrafo, además del propio gobierno, el domingo 15 de abril del 2012 en la página 30, dice, necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta, imprescindible el silencio. Óigame, este tipo de políticas obviamente van demostrando otros hechos complementarios. Mire, en la ley orgánica de comunicación, para que vea usted que todo estaba fríamente calculado, se establece, por ejemplo, de que no puede un medio de comunicación referirse a una comunicación, porque se llama eso linchamiento mediático. Con ese artículo, el señor Richard Nixon jamás hubiera perdido la presidencia de los Estados Unidos, porque el diario Washington Post sacó 11 artículos precisamente de cómo el presidente ordenó el robo de los documentos del Partido Demócrata dentro del edificio de Watergate en Washington, que era el edificio donde funcionaba en el segundo piso el Partido Demócrata. Doctor Delgado, permítame hacerle participar o preguntarle al ingeniero Roida. Lo manifestado por el doctor Diego Delgado tiene mucha razón, y cuando cita, por ejemplo, el caso de Mussolini, de Hitler, el caso de Videla, es tan evidente son tan evidentes los objetivos y lo lograron en el caso de Italia y de Alemania, implantar un fascismo, pero en su máxima expresión, un fascismo que duró varios años, causó tantos muertos, causó tanta tragedia en Europa principalmente.
¿El Ecuador corre ese peligro? Bueno, ¿O corrió ese peligro? gracias a Diego por haberme encontrado en la calle, porque somos amigos, y a usted también, que es periodista. Es una copia exacta de lo que pasó en Alemania, con el Tratado de Sao Paulo, pues dijo. Firman los 7 presidentes del Tratado de Sao Paulo y cumplen a carta cabal lo que les dice el señor Castro. Y el último decreto que hay ahí dice la ley de cultos. Y acaban de hacer la ley de cultos y le ponen a unos obispos de la misma clase de ellos. O sea que es un embargo total de lo que el pueblo es el mandante. El pueblo está sumido está hipnotizado. Yo no sé por qué razón el pueblo no se levanta. Quizás eran los bonos. No, pues no sabe la creo. verdad, de que no tiene información. O además, claro, la información que se da también es muy sesgada por parte de los medios Es que del gobierno, no medios públicos. Yo creo que aquí hay dos cosas que valdría la pena recordar. Primero, el gobierno, al igual que el nazismo, ha tenido 2 objetivos. El control de la información. Además, yo quiero recordar algo. Hitler hablaba 1 hora a la semana. Aquí hablan 4 horas. Aquí tienen además una cantidad de instrumentos técnicos, metodológicos que no había en ese época. Aquí todo leen con teleprompter, recuerden. Pero además yo quiero recordar un hecho que me parece importante. En esa misma línea de dominarle al país, de evitar que conozca la verdad, es los 2 proyectos que han presentado para el control de las redes. El uno que presentó en junio pasado la señora licenciada Gabriela Rivadeneira, el primer proyecto, y el otro del presidente Correa a la víspera de San. Es el control sobre las redes. ¿Para qué efecto? Para que el país no sepa absolutamente nada. Porque si usted le quita las redes, y ellos pueden interferir absolutamente en todo lo demás, y por ejemplo, a las radios les tienen con espada de Damocles, con el concurso de frecuencias. 1, 2. Hay otro elemento que me parece muy importante y que se refiere precisamente al hecho del control sobre los medios de comunicación de todo tipo, la prensa escrita, son las multas, son los juicios de la Supercom. Pero yo le quiero recordar otro dato que me parece importante, a que vea usted en dónde estamos parados en el país. El artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación habla sobre la posición de los medios sobre asuntos judiciales. Y allí dice de que no se puede hablar mientras no haya sentencia dictada por un juez. ¿Se ha visto, no? A ver. En el año 1954, el día 1 de diciembre, en el estado de Alabama, le meten presa a la señora Rosa Parks, una afroamericana, que, claro, no le cedió el asiento a un blanco, y fue presa. La persona que se encargó de hacer la campaña en toda Alabama y Mississippi, porque se movió en los 2 estados, se llamaba Martin Luther King. Con la ley del presidente Correa y del fascismo del siglo XXI, porque esto no tiene nada de socialista, es el antisocialismo. Yo quiero recordar que Hitler también decía que es socialista. Incluso el nombre del partido le llamó Partido Nacional Socialista. Y cuando en el año 1923, en la discusión, los nazis le dijeron, pero ¿cómo vamos a poner el nombre socialismo si son nuestros enemigos? Digo, no. La palabra socialismo es una evocación de la solidaridad, que es el sustento del pensamiento religioso, y jugará el papel de la jaula que atrapará al pájaro, refiriéndose al pueblo alemán con la palabra socialismo, porque todo su discurso es falso. Y entonces aquí yo quiero recordar algo. Mire usted, el señor Martin Luther King, con la legislación actual, a lo mejor no hubiera podido hacer las cosas que hizo él en Alabama. Pero quiero recordar que en Alabama, en la década del 50 del siglo pasado, manejaba el Ku Klux Klan, pues. Así es. Y aquí estamos peor que con el Ku Klux Klan. Y otros ejemplos, miren. ¿Quiénes fueron los que pidieron la libertad de Martin Luther King en Sudáfrica, porque vivió ahí varios años, y también en India? Eran sus compañeros del movimiento por la no violencia. Aquí, como no hay sentencia, podría no saberse. El caso Restrepo, por ejemplo. Mientras no haya sentencia, se supone que ningún medio debería haber tomado una posición de exigencia, por ejemplo, por el aparecimiento de los niños o los jóvenes Restrepo. Y le quiero recordar otro ejemplo, el caso de Nelson Mandela.
cómo Nelson Mandela, ¿sí? Hizo saber él y Esteve Biko, que era su compañero de prisión original, luego lo fusilaron al otro, ¿sí? Si no hubiera habido medios de comunicación radial. Y aquí en el Ecuador estamos camino al control total, y no es cierto que ya se ha acabado la dictadura o el gobierno del fascismo del siglo XXI. Con los 74 de los 135 asambleístas, ¿sí? Quiero recordar que el señor Lenín Moreno, si quisiera derogar una ley, no puede. El que controla los votos es el presidente Rafael Correa. Tiene que ir la petición del presidente Moreno a la Asamblea, y la Asamblea es la que decide. La que ¿no? decide, claro. Además, ¿quiénes son la mayoría de asambleístas? Son ministros, son subsecretarios, son autoridades que deberían ser fiscalizadas. Ellos tienen que ser fiscalizados, porque han manejado en los últimos 10 años, y un poquito más, 124 meses, han manejado 400.000 millones el oficialismo, y no han dado cuenta a nadie, absolutamente a nadie, y antes bien han reformado leyes para eliminar delitos, como el delito de colusión, la asociación ilícita para perjudicar a un tercero. No hay el delito de prevaricato, el antiguo artículo 277, numeral 4 de los empleados públicos, eso ya no hay. Ahora solamente comete prevaricato el juez y el abogado. Ahora se requiere, para iniciar un juicio por peculado o porque, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, de que la Contraloría dé el visto bueno para poder seguir una acción, es el artículo 531, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Doctor, ¿hay complicidad entonces también con el Contralor, pues, que hoy está acusado? A ver, yo creo que aquí deberíamos nosotros hacer una relación muy clara. Yo tengo la impresión que este es un show. Es un tongo. Este es un teatro, un tongo, como usted quiera. Esto está orientado para proteger a los peces de agua profunda, a los tiburones de agua profunda. ¿Por qué lo digo? Mire, los contratos dan las autoridades del Ejecutivo, o da el presidente, o da sus ministros. ¿Quién nombra a todos los ministros? Él, el presidente. Pero además, en la Ley Orgánica de Comunicación, y tengo aquí la Ley Orgánica, todas las empresas públicas del Ecuador, todas, sin excepción de una sola, artículo 7, mire quiénes son los miembros del directorio. Todas. Primero, la ministra o ministro del ramo correspondiente, o su delegado o delegada permanente. Ministra o ministro, ¿quién nombra? El presidente. El titular del Organismo Nacional de Planificación del CEMPLADES, que es el nuevo nombre del antiguo CONAM, de acuerdo a lo que está en el registro oficial del 22 de febrero del año 2007. ¿Quién nombra? En este caso, Correa. Y el tercer miembro, ¿quién es? Un miembro designado por la presidenta o presidente de la República. Los tres miembros de todos es nombrado por el presidente Correa, en el caso de lo que ha pasado. El señor vicepresidente es el que recibe el encargo de quién. Recibe el encargo precisamente del señor presidente Correa. Él es el operador político. Él sabe por qué le pone, para qué le pone, con qué atribuciones y con qué empeños. Todo el mundo sabe. Recuerde que él le puso a la brava de candidato a la vicepresidencia, y ahora quería poner incluso de presidente. Yo quiero recordar algo. ¿Quién tenía toda la información del señor Lenín Moreno? El gobierno. ¿Quién sacó la información, por ejemplo, de cuánto ganaba en Ginebra? Le entregó el señor Long. Así es. ¿El señor Long podía sacar esa información sin la venia de Correa? No. Y si hubiera contradecido lo que dijo o que lo que quería Correa, lo hubieran votado. Así es. No lo votaron. ¿Por qué? Porque la voluntad del gobierno era hacer de que el candidato sea el señor Glass. Como tienen el Consejo Nacional Electoral, ellos no se hacían un lío de quién se puede hacer cargo. Pero quiero recordar otra cosa adicional, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo el famoso decreto ejecutivo número 15, del día 4 de junio del 2013, cuando eligieron 100 asambleístas, 100 de 137 o 35 asambleístas? ¿Para qué? Para poder hacer la reelección, pues, para poder reformar el artículo 158 y utilizar a Fuerzas Armadas en tareas de represión, de limpieza de zonas geográficas, para entregar, por ejemplo, a la Junenfiel y, por ejemplo, a la Tonignum Ferrus, por ejemplo, la mina
Mirador en la provincia de Zamora, o la mina, por ejemplo, de Paranza San Carlos en la provincia de Morona, Santiago, sabiendo que la Paranza San Carlos tiene la segunda reserva del planeta de cobre con 14.000 millones de libras de cobre. Pero espérese, ¿qué dice el decreto número 15? Que está publicado en el registro oficial número 21 del lunes 24 de junio del 2013, artículo 3. Los ministerios de electricidad y energía renovable, recursos naturales no renovables, telecomunicaciones y sociedad de la información, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, relaciones laborales, transporte y obras públicas, para hacer las carreteras, por ejemplo, industrias y productividad, turismo, comercio exterior, ambiente y la Secretaría Nacional del Agua, en el ámbito de sus competencias, coordinarán la formulación y ejecución de sus políticas con el vicepresidente de la República. ¿Quién es el encargado? Pero yo quiero además recordar algo. ¿Qué dice el artículo 42, numeral primero, literal B del Código Orgánico Integral Penal? Dice lo siguiente, y esto deberían aplicarles a los asambleístas del periodo anterior, y ya deberían estar presos. Oigan, igualmente que las autoridades actuales, porque dice lo siguiente, hablando de las eventuales responsabilidades penales. Dice, responderán como autores, no como encubridores, ¿sí? No como cómplices, como autores. Artículo 42, numeral 1, literal B. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber de hacerlo. Así es. ¿Quién debía controlar todo el manejo, o recuerde usted, del petróleo? Lo dijo el señor Carlos Pareja Llanuselli, y el domingo anterior está en la página 2 del diario El Universo reproducido la declaración de Capaya de Carlos Pareja Llanuselli. Él dice, nada se movía sin la aprobación del señor ingeniero Jorge Glass. Era el encargado por decreto del sector. Pues sabiendo quién era y para qué era. Estratégico. Todo. ¿Okay? No nos vengan con el cuento. Primero. Segundo, dice Carlos Pareja de que se pegaban una mordidita de $1 a $4 por cada barril que se exportaba del Ecuador en petróleo. ¿Sí? Cientos de millones o miles de millones de barriles. ¿Dónde está la mordidita? ¿Quién investiga? Por eso digo, deberían aplicarles incluso a los anteriores asambleístas y meterles presos, porque ellos son autores al tenor del artículo 42, numeral 1, literal B, porque al no impedir el ilícito, ellos son autores. Espérese, otro negocio. Costaba $187 millones, lo que significa la repotenciación de la refinería Esmeralda. Y después se publicó el 1 de diciembre del año 2016 del Diario Expreso de Guayaquil, ¿sí? Página 3, de que han gastado $2.369 millones. Así es. 2.369 de 187. Pero no es eso solamente. Recuerde que además gastaron en aplanar el terreno y en llevar el agua con la compañía Odebrecht desde la presa La Esperanza hasta cerca del mar donde queda el Arón, ¿sí? En todos esos manejos y estudios y todo, gastaron 1.507 millones. Eso está publicado en el Diario Expreso del día 5 de diciembre del año 2016. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que responder? Y yo no firmé. No, señor, no venga a cachar vivo. No, señor, ¿por qué? Porque lo que hacen normalmente las autoridades, le encargan al subsecretario o al viceministro, o le dan el poder a que otro dé firmando. Pero no es así, porque de acuerdo al artículo 42, numeral 1, literal B, el responsable es el funcionario titular. Por lo tanto, aquí deberían investigarse al vicepresidente de la República y al que le dio las atribuciones, que era el presidente de la República. ¿Y usted por qué cree que no se está desarrollando o aclarando definitivamente este entuerto? Porque todas las miradas o el objetivo está destinado a salvar al vicepresidente Glass. El problema aquí radica en que el pueblo le tiene miedo. ¿Le tiene miedo a quién? A un grupillo de gentes que saben manejar, hacerla, como dice Diego, hacen y deshacen de la ley. Pero el momento que sepan que el pueblo se levanta, no va a pararle nadie. Porque sinceramente nosotros
los mandantes, que somos los dueños, estamos completamente dormidos. Yo no sé qué nos pasa. ¿Y por qué ese adormecimiento? Porque no sabe la verdad, porque Exacto. no hay información, perdóneme, miren, además están tan seguros ellos de que no les va a pasar nada, porque en la Constitución de Montecristi, ¿sí?, establece que para que haya juicio político se requiere la autorización de la Corte Constitucional. Eso es lo que la mayoría de ecuatorianos tampoco Y la saben. Corte Miren lo que son de dice. ellos. Dice en el inciso cuarto, artículo 129 de la Constitución de Montecristi: para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Es de decir, ellos, los no 9. habrá ningún juicio. Claro. Es como el caso de la Contraloría ahora, ¿no? Ya, pero aquí quiero decir lo siguiente. La Contraloría tampoco dio los contratos, pero la Contraloría sí debía, en cambio, fiscalizar. Exacto. Pero no, ¿por qué le sacan ahora el control? Primero recordemos que el señor Poli, que era cuota de Sociedad Patriótica en el 2007, ahora fue reelegido por los servicios prestados con el 100% y con el 98/100. Pero él hizo una declaración en la campaña electoral, viendo a los candidatos en forma socarrona, dijo, pero yo no sé cómo los candidatos están ahí cuando la mayoría entiendo que tienen glosas. Espérese, ¿por qué? Porque eran ministros, algunos o eran subsecretarios, a pesar que no les iban a tocar. Pero luego hizo una declaración parecida ya cuando estaba elegido. Entonces han decidido comerse, ¿sí?, los tiburones que no son tan grandes ni de agua profunda, ¿sí?, al contralor. ¿Para qué? Para que no les moleste más, para cuidar el flanco. Pero adicionalmente, porque ahí está toda la información. Pues. Claro. El que tiene la información es el que controla la Contraloría. Entonces, es obvio o notorio de que estoy seguro de que existe una cantidad de glosas en materia civil, en materia administrativa y sobre todo en materia penal que no han sido expresadas. Ahora, ¿usted cree Entonces, que el Contralor Poli en el juicio político que le están planteando va a decir algo? No va a venir al Ecuador. Nunca. Además, Espérese. no viene. Verá, él llega al Ecuador y da orden de captura. Claro. Él no va a venir primero. Eso. Segundo, este gobierno que dice que es antiimperialista, ¿sí?, recuerde que le puso al señor Poli, a Johnny, sabiendo que es ciudadano norteamericano, que es afiliado al Partido Republicano de los Estados Unidos. Y tercero, que en la declaración del Grupo Étnico Social él dice que él no es ni hispano, no es ni mestizo, ni sudamericano, ni nada. Él pone que es blanco, ¿sí? Él se pone ciudadano norteamericano, entiendo, claro. Y además hay un precedente. ¿Por qué no lo pudo traer a pesar de los cerca de 200 muertos que hubo en Bolivia? Cuando le votaron a Gonzalo Sánchez de Lozada, pues. No lo votaron a Gonzalo Sánchez de Lozada porque era también ciudadano norteamericano. Entonces yo me pregunto, ¿le traerán a alguno de estos caballeros acá al Ecuador? Cuando ellos saben que en Miami la vida es más sabrosa y además no los van a tocar porque todos ellos acaban de inversionistas. Y claro, no quieren que ningún inversionista sea asustado, se ponga nervioso, porque están allí, han hecho de Miami uno de los centros y refugio del dinero mal habido de toda América Latina y del mundo entero, como fue antes en Suiza. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en el Ecuador? Que controlan una vez más eso. Pero todo lo demás es teatro, no va a pasar nada. Aquí le van a meter preso al que firmó. Y otra cosa adicional, mire usted, que esto es una burla. Resulta que el Ecuador es el único país de los 14 de la información de la Odebrecht que va y contrata un estudio jurídico en Brasil para que le dé la información al Ecuador. Y es el único país que no tiene esa información. Ninguna. Espérese, primero. ¿Por qué razón? Yo tengo un pensamiento, hago una suposición, elucubro. A mi modo de ver, fueron a ver un estudio jurídico, en mi suposición, lo que yo creo, en mi pensamiento, al tenor del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fueron a ver el estudio jurídico, pero no para que saque los datos, sino para que hable con el abogado de Fernando Reis, pues, el gerente, y diga, vea señor, por cada nombre que usted omita,
le vamos a comprar su silencio. ¿Qué tal si le dijeran, le vamos a dar 2 meloncitos? O 3 meloncitos por los tiburones de agua profunda. Y le dicen al estudio que le contrataron, que se llama como Ricini Freire, una cosa así. Le dicen, señores, y por cada nombre que ustedes nos consigan, les vamos a dar un meloncito. Si nadie les controla nada. Por eso es que no hay una sola información en el Ecuador. Pero yo quiero además que la gente abra los ojos, que no sea tan ingenuo en lo siguiente. ¿Con quiénes hablaba la Odebrecht? No hablaba con los payasitos, con los que hacían los malabares, con los que iban a domar a las fieras. No, iban a hablar con el dueño del circo directamente o con persona interpuesta. Por eso es que en el Perú, ¿quiénes son los implicados? Allí está Alejandro Toledo. Así es. Allí está el señor Alán García Pérez. Allí está el señor Ollanta Humasa Tazo. ¿Por qué? Porque son los presidentes los que ordenan a los ministros.